Esta es una producción de GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Hola, buenas noches. Yo soy Victoria Hino y te doy la bienvenida en Tramas de Luz, nuestro espacio para crecer juntos desde el alma. Para empezar, te quiero agradecer todos tus comentarios, todos los mensajes que me has hecho llegar en mis redes sociales, en YouTube, en el canal de Telegram. Gracias por tu escucha, gracias por acompañarme y yo estoy para ti. Entonces, si hay algo que no te queda claro, que me quieres preguntar, algún tema en el cual quieres que yo profundice, pues házmelo saber. Y ahora, hoy, quiero hablar contigo de algo que para mí es una herramienta extremadamente valiosa y es el Ho'oponopono. ¿El Ho'oponopono qué es? El Ho'oponopono es una técnica de sanación ancestral. Imagina que tiene al menos 5000 años. Y, era, y es una técnica que se practicaba, que ha sido desarrollada por la cultura Kauna de Hawái. Claramente, la técnica en sus orígenes era muy diferente respecto a la que nosotros conocemos ahora. Era una técnica que se practicaba de manera comunitaria y era necesaria la presencia de un chamán. Cuando había problemas, cuando había conflictos, cuando surgía algo entre los miembros de una comunidad o entre distintas comunidades, el chamán o los chamanes de las diferentes comunidades las convocaban para practicar juntos todos el Ho'oponopono y así resolver los problemas que habían surgido de una forma pacífica. De esta forma se podía regresar a la paz. Y la paz es justamente uno de los objetivos principales del Ho'oponopono. Te decía que el Ho'oponopono es un extraordinario método de sanación y nos nos brinda una sanación que es completa desde el nivel físico, mental, emocional, existencial, espiritual. Y es también un método de realización de lo que somos realmente nosotros, de reconexión con nuestro auténtico ser. De hecho, lo podemos considerar también como un método de resolución de problemas, porque a través de una práctica que ahora, como verás, es sumamente sencilla, podemos resolver lo que nos aqueja en nuestra vida, los problemas, las dificultades que se nos presentan en nuestro camino. Pero antes de seguir, te quiero compartir qué significa Ho'oponopono. Es una palabra muy poco usual para nuestro idioma. Y en el idioma de los Kauna nos está diciendo que es un método para corregir los errores, para cambiar lo que está mal hecho. Entonces, ahora te podrás preguntar, pero ¿qué vamos a corregir con el Ho'oponopono? ¿Cuáles son los errores que vamos a corregir? Son los errores que están en nuestra mente, en nuestras memorias. Para los Kauna, nosotros no nacemos como hojas en blanco. Nacemos con memorias y es impresionante porque ellos dicen que en realidad cada uno de nosotros tiene en sí las memorias de toda la humanidad desde su creación. Ellos estaban anticipando un poco lo que después el psicoanálisis con Jung
diría cuando habla de inconsciente colectivo, por ejemplo, ¿no? Pero 5.000 años antes. Entonces, ellos consideraban que no nacemos como hojas en blanco y que traemos con nosotras, todo un acervo de memorias. Estas memorias, como te decía, son las memorias de toda la humanidad, pero también las memorias de nuestro clan familiar, las memorias de nuestras vidas anteriores. Y a ellas vamos sumando todas las memorias que surgen a lo largo de nuestra vida con las experiencias que vivimos. Y, por ejemplo, las experiencias dolorosas, traumáticas que vivimos se van a sumar en ese acervo de memorias, que es un acervo enorme. Es un acervo que contiene millones y millones de memorias que se repiten constantemente. Pero el aspecto importante que es importante que consideremos es que estas memorias no son por la mayoría desconocidas, porque están en nuestro inconsciente, están en una parte de nosotros donde nosotros no podemos fácilmente acceder a ellas. Entonces la desconocemos en su gran mayoría, pero desde ese lugar, a través de su repetición, nos afectan, nos impactan. ¿Por qué? Porque para los Kauna, estas memorias están funcionando en nosotros como una especie de lente, un lente que se pone entre nosotros y la realidad y que define la manera en que nosotros vivimos, sentimos, interpretamos, experimentamos nuestro día a día. Entonces, nosotros siempre vemos, más que ver la realidad como es, vemos la realidad como somos nosotros para los Kauna. Entonces, ¿qué sucede? Eso va a generar experiencias dolorosas, situaciones difíciles, emociones disarmónicas, pensamientos tóxicos, relaciones difíciles, nos puede llevar hasta la enfermedad. Pero los Kauna nos han regalado justamente el Ho'oponopono como método de resolución de todo lo que deriva de nuestras memorias y de las memorias que hemos heredado de toda la humanidad. Y este método, que es un método extraordinariamente sencillo, nos permite borrarlas paulatinamente, aunque no las conozcamos, y hacer que poco a poco se libere el espacio que ellas ocupen para que podamos estar en contacto con nuestra verdadera esencia, que a través de nuestra vida, de nuestro día a día, más que manifestarse la fuerza de nuestras memorias, que son memorias limitantes, memorias dolorosas, se pueda manifestar nuestra luz. Veamos un poco cómo funciona. Les decía que las memorias están en nuestra mente y que nuestra mente determina lo que luego vivimos y el lente con el cual experimentamos lo que vivimos. Pero, ¿cómo funciona la mente para los Kauna? ¿Cómo está estructurada? Los Kauna nos enseñan que la mente se compone de 3 partes. Hay una primera parte que es el inconsciente, es la parte inconsciente que ellos llaman Junipili y que consideran que es el niño, nuestro niño interior. Luego está una segunda parte que es la parte consciente, que es también la madre o Ujana.
Y luego está una tercera parte, que es la parte supraconsciente, que es el Padre, el Aumakua. Y esta parte supraconsciente, que es parte de nuestro ser y de nuestra mente, está en contacto directo con la divina inteligencia y con esa parte luminosa de nosotros, nuestro ser superior, nuestra chispa divina. Pero podemos ver entonces, perdón, de vez en cuando me sale el italiano. Entonces, veamos cómo funciona. Y podemos observar que en el niño, en el Junipili, en el inconsciente, hay un gran acervo de memorias. Y todas estas memorias no son desconocidas, no las conocemos, son inconscientes. Pero el Junipili, además de almacenar todas estas memorias, es también la parte más creativa, más poderosa de nosotros, porque es desde donde creamos nuestra realidad. El punto es que la creamos con el tinte, con la influencia de todas estas memorias. Podemos ver que el Junipili está en constante comunicación con nuestro consciente. Pero mientras el Junipili contiene millones de memorias, nuestro consciente, nuestra mente consciente, el Jujana, puede contener y procesar una cantidad sumamente limitada de memorias y de información. Entonces, hay un constante movimiento de información entre estos dos niveles. Y luego está nuestra mente supraconsciente, el Aumakua. Y ahí es donde nosotros podemos entrar en contacto con nuestro ser superior, con nuestra parte más luminosa. Pero el problema es que es como si podemos imaginarnos un tubo de vidrio que está sumamente sucio, está sumamente oscurecido por todas las memorias y toda esta suciedad está impidiendo que pase, que llegue la luz, que llegue la inspiración, que llegue esa parte luminosa de nosotros y entre en comunicación con nuestro niño interior. Entonces, podemos ver, además, es muy interesante observar que lo que les estoy comentando, que lo decían los Kauna hace 5,000 años, ha sido también confirmado parcialmente por investigaciones actuales. O sea, el hecho de que en realidad nosotros consideramos que tomamos las decisiones, avanzamos en nuestra vida desde nuestra presencia, desde nuestra conciencia, se ha visto que no es tanto así. De hecho, por ejemplo, el doctor Len, que es uno de los que han actualizado el sistema tradicional del Ho'oponopono, junto a la chamana hawaiana Morna Simeona, él nos comparte el resultado de algunas investigaciones que se han hecho en la Universidad de California, donde han podido observar que en realidad la mayoría de nuestras decisiones las tomamos en nuestro inconsciente unos segundos antes de que luego pasen a nuestra mente consciente y nosotros estemos absolutamente seguros y convencidos que las hemos tomado con toda nuestra presencia y nuestra claridad, con conciencia, con razones muy precisas, mientras en realidad estamos impactados, condicionados de todas estas memorias. Antes de ir adelante, les mencionaba al doctor Lem y a Morna Simeona. Y quiero
comentarles que es justamente gracias a ellos que nosotros tenemos un sistema moderno, modernizado, actualizado de Ho'oponopono. Porque la chamana Morna Simeona decidió transformar ese sistema, que era un sistema comunitario, que requería de la presencia de un especialista ritual, que requería de un trabajo en conjunto, lo ha transformado en un sistema que ha llamado de autoidentidad, en un sistema que cada uno de nosotros, que yo, que tú, en cualquier momento, en tu casa, donde te encuentres, donde nos encontremos, puedes practicar. Y al practicarlo de una forma extremadamente sencilla, puedes liberarte de todas estas memorias que te limitan. Pero, nuevamente, ¿cómo funciona? Hemos visto que el Junipili almacena todas estas memorias, pero si nuestra mente consciente decide borrarlas, envía esta petición, esta decisión a la mente supraconsciente, y gracias a esto empieza el borrado por medio de la divinidad, empieza el borrado de nuestras memorias. ¿Eso qué permite? Permite que de esta manera todo el espacio que está ocupado en nuestro niño interior, en nuestra fuente creativa, por memorias que nos despiertan reacciones dolorosas, nos despiertan miedos, nos hacen interpretar la realidad como una experiencia a lo mejor peligrosa o conflictiva, que todo esto se vaya liberando y de esta forma el espacio que se queda pueda ser ocupado progresivamente por nuestra esencia. Por eso, Morna Simeona ha llamado este método el sistema de autoidentidad, porque es el que nos permite realmente manifestar nuestra identidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos repitiendo palabras, frases, unas especies de mantras que son en nuestro idioma y que recibimos como un don, como un regalo de la divinidad. Y que al repetirlas, sencillamente, nos permiten borrar esas memorias. Eso te podrá parecer raro, te podrá parecer increíble. Podrás considerar que, ¿cómo es posible que algo tan sencillo nos permita de ir resolviendo nuestros conflictos, resolviendo los problemas de nuestra vida? De esa forma, y te voy a enseñar cómo hacer, y luego te invito a que lo practiques y que me compartas cómo lo sientes, qué sucede en tu vida. De esta forma, con gran sencillez, borramos las memorias y llegamos al que los Kauna definen como, y que en el Ho'oponopono se define como el estado cero. El estado cero es el estado en el cual hemos eliminado todas estas memorias que no son nuestro ser, pero que nos afectan constantemente en nuestra realidad. Este estado cero es un poco, podríamos definirlo, podríamos comprenderlo como el que los budistas definen como estado de vacío.
Es necesario que nosotros creamos ese vacío. ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos, todas estas memorias, en realidad no son nosotros. Y es el vacío, el estado que nos permite que desde y a través de nuestra mente supraconsciente podamos transmitir aquí, ahora, en esta realidad y manifestarlo, lo que somos realmente, nuestro ser, lo que venimos a manifestar, lo que hemos dicho ya en circunstancias, en programas anteriores, lo que es nuestra esencia única, irrepetible. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es importante que consideremos? Porque hasta aquí, todo lo que les compartí implica acciones muy sencillas. O sea, implica el hecho de que cada uno de nosotros decida borrar, como si estuviéramos oprimiendo la tecla de borrado, tal cual, decida borrar estos programas limitantes y lo haga repitiendo frases muy sencillas. Pero, ¿qué necesitamos saber más? Porque esto es la base y es algo que todos podemos hacer. Y algo muy importante es que tenemos que hacerlo constantemente, porque las memorias un, son millones y millones, son un número enorme. Nosotras no las conocemos, no tenemos idea de su número y de sus características. Y entonces es fundamental que al tomar la decisión de limpiar, de borrar, de trabajar para crear ese vacío, ese estado cero, lo hagamos constantemente. Y entonces lo tomemos como una práctica que se vuelve diaria, que es como bañarnos, como respirar, como comer, como dormir, eh, como nos lavamos la cara, podemos limpiar nuestras memorias y más lo hacemos, más eliminamos esta carga que se proyecta en nuestra realidad con malestar, con enfermedades, con problemas, con experiencias y situaciones dolorosas. Pero si vamos un poquito más en profundidad, es importante considerar algunos aspectos filosóficos, algo que está detrás de esta práctica tan sencilla. Y un primer aspecto importante a considerar es el hecho de que no se trata de una práctica de manifestación. Entonces, aunque pueda parecer una práctica en la cual nosotros declaramos, decretamos, en realidad no es así, porque cuando nosotros repetimos frases, estas frases primero son, eh, las recibimos por inspiración, la hemos recibido y se conocen porque nos llegaron por inspiración. Son un don, un regalo de la divinidad que nos da estas herramientas para que podamos crear este vacío y traer felicidad, paz, serenidad a nuestra realidad. Y además, cuando nosotros las repetimos, claro, nos podemos poner objetivos, podemos desear algo, podemos observar algo que nos duele en nuestra vida y podemos decidir borrar memorias en relación a esta experiencia dolorosa. Pero al repetir estas frases, los mantras Ho'oponopono, no le estamos dando órdenes a la divinidad. Eso es lo que dice, por ejemplo, el doctor Lem.
Nosotros no le damos órdenes a la divinidad y además es muy importante que tengamos la conciencia, que vayamos asumiendo de manera humilde que en realidad la presencia de estas memorias no nos está condicionando constantemente. Entonces, también cuando pensamos que estamos eligiendo algo que es lo mejor para nosotros, allí están influyendo nuestras memorias limitantes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer la limpieza y entregar todo en las manos de la divinidad, porque en realidad lo que pasa es que nuestra mente consciente lo único que hace es tomar la decisión y la responsabilidad de borrar. De allí todo pasa en manos de la divinidad, que está esperando de manera muy respetuosa que nosotros le demos el permiso de borrar nuestras memorias, en respeto de nuestro libre albedrío, el respeto de nuestra máxima libertad. Entonces la solicitud viene de nosotros, pero después, aunque borremos, aunque limpiemos con una intención, es importante que nos abramos a recibir lo que la divinidad defina como lo perfecto y correcto para nosotros. Y esto requiere que nos entreguemos, requiere que tengamos confianza, requiere que podamos hacer nuestra parte y dejarle a la divinidad. No, gracias. Gracias, Dani. Y dejarle a la divinidad que haga su parte y que la divinidad elija cuáles son las memorias que se necesitan borrar y que de esa forma se abra el espacio para que llegue a nuestra vida lo perfecto y correcto, lo mejor para nosotros, aunque en un principio nos sorprenda, aunque en un principio no corresponde exactamente a lo que nosotros nos habíamos propuesto. Nos podríamos preguntar, bueno, entonces yo no conozco mis memorias, no puedo decidir qué voy a borrar, simplemente estoy repitiendo unas frases. ¿Y qué pasa? ¿Y si borro algo que me podría servir? Si borro algo que podría ser importante o útil, pues te puedo tranquilizar en ese aspecto, porque nunca, nunca, nunca vamos a borrar algo equivocado, porque de eso se encarga la divinidad. Y entonces, aunque nosotros simplemente estemos decidiendo y dando permiso, luego la divinidad con su enorme sabiduría y sabiendo más que nosotros lo que es mejor para nosotros, va a borrar todas las memorias necesarias para que en nuestra vida se abra lo que en ese momento es mejor. Y ahora, muy bien, desde allí también te podrás preguntar, bueno, entonces si yo empiezo a borrar memorias y entonces me hago responsable. Me hago responsable de mi vida, de mis experiencias y empiezo a borrar. Pero, ¿de qué soy responsable? ¿Qué estoy borrando? ¿Para qué estoy borrando? Y allí hay otro aspecto que tal vez en un primer momento nos puede resultar difícil de comprender. Nos puede costar comprenderlo y aceptarlo, porque los Kauna, también como los Maya, ya desde hace 5,000 años tenían muy claro que todos somos uno, que estamos sumamente interconectados, que
lo que se mueve en mi vida está conectado no solo con toda la realidad más cercana que está directamente presente en mi realidad, pero con todo el universo, con todo el cosmos. Entonces, los Kauna nos subrayan que nosotros somos responsables al 100% de todo lo que está presente en nuestra vida. Sí, suena raro. Me voy a explicar mejor, pero un momento, voy a tomar un poquito de agua. Para los Kauna, todo lo que entra en mi vida, todo lo que yo descubro, todo lo que de alguna manera yo sé que existe, está conectado con mis memorias. Si me llama un amigo y me dice que no se siente muy bien, si enciendo la televisión y escucho que hay un conflicto en alguna parte del mundo, sí, les puede parecer raro, les puede parecer algo muy fuerte, pero todo, absolutamente todo lo que entra en mi vida y que yo conozco está conectado con mis memorias. O sea que yo comparto memorias con las personas que están viviendo estas experiencias. Y entonces, esto que por un lado me hace 100% responsable de todo lo que existe en mi realidad y que hace que desde mis memorias yo cree mi mundo, todo mi mundo, todo lo que se presenta en mi mundo. Por otro lado, me da un poder enorme. Es el poder de trabajar en mí para transformar mi mundo. Entonces, sí, si yo trabajo en mi interior, si yo borro mis memorias, si yo limpio mi acervo, si libero mi junipili de todos sus programas, eso hace que no solo se transforme mi realidad, sino que se pueda transformar la realidad que está fuera de mí, se pueda transformar la realidad que comparto con las otras personas que están presentes en mi vida, se pueda transformar la realidad en la cual yo vivo a un nivel más grande. Es maravilloso. Después de ser en un principio a lo mejor aterrador, es maravilloso, porque yo, tú, tenemos ese poder. Podemos elegir hacernos responsables 100% de todo lo que está en nuestra realidad. Y podemos empezar a borrar esas memorias que están provocando lo que se presenta en nuestra realidad, con la certeza de que impactaremos positivamente. Y al borrar nuestros programas dolorosos, limitantes, estaremos borrando los programas dolorosos y limitantes que compartimos con toda la humanidad. Entonces, desde allí podemos alcanzar una transformación extraordinaria que es tanto adentro de nosotros como afuera de nosotros, en nuestro mundo interior y en nuestra realidad. ¿Qué puede suceder cuando hacemos Ho'oponopono? Porque les decía que es importante no tener expectativas. Es que, como dice el doctor Lem, o como dice Mabel Katz, nosotros no le damos órdenes a la divinidad. Nosotros nos abrimos, creamos el espacio para que se manifieste lo correcto y perfecto. Entre las cosas que podemos experimentar
está la claridad. Cuando estamos viviendo, y les hablo desde mi experiencia personal y desde la experiencia clínica con mis pacientes, porque yo recomiendo a todos y enseño a todos, amigos, pacientes, la práctica del Ho'oponopono, porque es sencilla y eficaz al mismo tiempo. Entonces, en un primer momento, podemos experimentar un cambio de perspectiva. Y si estábamos instalados en una posición dolorosa, podemos empezar a ver las cosas de manera diferente. Y podemos recibir intuiciones. Si, por ejemplo, nos sentimos atorados, bloqueados, no sabemos cómo enfrentar cierta realidad, recibimos intuiciones que nos llevan a dirigirnos por caminos que luego que resultan ser más efectivos para nosotros. También podemos experimentar cambios en las actitudes de las personas que nos rodean. Podemos experimentar y ver que empiezan a suceder cosas que no nos esperábamos. Y bueno, para que ustedes puedan conocer más directamente, puedan tener herramientas concretas, les voy a enseñar un ejercicio de Ho'oponopono. Y este es un ejercicio que les permite trabajar con una intención específica, porque como les decía, no es necesario trabajar con una intención. Podemos simplemente limpiar memorias. Si estoy en ese momento sintiendo algo que me acongoja o me preocupa, si me sucede en ese momento algo que me desorienta, que me duele, puedo empezar a repetir las frases del Ho'oponopono. Pero si quiero dirigir con una intención más precisa, puedo hacer este ejercicio. Entonces puedo decir, divinidad, por favor, borra en mí todas las memorias que... Y allí podemos especificar, por ejemplo, todas las memorias que comparto con tal persona. Si hay una persona con la cual estamos viviendo un conflicto o hay una incomprensión o sentimos que esta persona nos está hiriendo, nos está atacando o nosotros hemos cometido algo sin quererlo o queriéndolo, no sé, y nos arrepentimos, ¿no? Pero también podemos decir todas las memorias que me impiden. Por ejemplo, si hay algo que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, como a mí, hablar en público, pueden usar el Ho'oponopono para trabajar este aspecto. Entonces, por favor, borra en mí todas las memorias que me impiden hablar en público, por ejemplo. O que me hacen reaccionar de cierta forma. Y luego empezamos a repetir las frases que son las frases más conocidas, más famosas, más que tienen una mayor difusión cuando se habla de Ho'oponopono, que son las 4 frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Y qué estamos diciendo con estas frases? Cuando decimos lo siento, no estamos hablando de culpabilidad, porque es muy importante. En el Ho'oponopono es muy importante tener la claridad y lo que todos los maestros aclaran, que no somos culpables, que no nos ponemos en una posición de culpabilidad, sino más bien que nos ponemos y nos asumimos como responsables. Y entonces podemos decir que lo sentimos por aquellas memorias que, aunque no conozcamos y que están en nosotros, están ocasionando esa realidad en nuestra vida, esa realidad en la vida de otra persona, esa realidad a nivel planetario.
Y por eso podemos pedir perdón. Y luego agradecemos. ¿Por qué agradecemos? Porque en realidad todo lo que se nos presenta en nuestra vida, en nuestra experiencia, aunque nos esté doliendo, aunque nos esté generando una experiencia de crisis, aunque nos pueda llevar hasta el nivel de vivir una noche oscura del alma, cualquier experiencia nos está haciendo conocer una parte de nuestras memorias, nos está abriendo la posibilidad de trabajar, de borrar, de limpiar, de resetear esa parte de memorias que nos afectan tanto, que nos duelen tanto y que nos limitan, que nos impiden manifestar nuestra luz. Y luego hablamos desde el amor. Entonces podemos repetir, te amo, te amo, te amo. Y lo decimos nosotros, lo decimos a la divinidad, lo decimos a la realidad que vivimos, a la vida. Y una cosa importante es tener también claro que no es necesario cuando hacemos esto, primero no es necesario que repitamos todas las frases, podemos repetir lo que en cierto momento sentimos que nos inspira, podemos elegir una, nos podemos enamorar de una o dos y repetirlas. Pero además no es necesario que visualicemos, no es necesario que decretemos. No es necesario ni que lo sintamos. No tenemos que poner una intención, una emoción cuando lo estamos repitiendo. Puede ser que estemos profundamente indignados o enojados con alguien, con una persona que nos ha herido profundamente. Y así, con los dientes cerrados, repitamos, lo siento, perdóname, gracias, te amo. O solo gracias, gracias, gracias. Aunque no lo sintamos. Y poco a poco veremos que la situación va transformándose. Esto es un ejercicio y es solo una propuesta. Y esas son las frases más conocidas y son sumamente eficaces porque son genéricas y aplican para todo, para cualquier situación, para cualquier memoria. Luego hay las que se conocen como palabras gatillo, que son más precisas y se puedan aplicar en situaciones más específicas. Si te interesa hablar de algún tema en especial, si te interesa conocer algún tipo de frase en especial, que como te decía, todas son un don de la divinidad y todas las hemos recibido por inspiración, házmelo saber, escríbemelo. Y podremos dedicar más espacio a profundizar en el Ho'oponopono. Y ahora te quiero recomendar, si deseas, si te nace, si te interesa profundizar en ese tema, te quiero recomendar la lectura de dos libros que son sumamente interesantes. Uno es este, del maestro Raúl Pérez, y el otro es este de la maestra Lili Bosnick. Y en ese momento tú lo estás viendo en la versión italiana, pero existe también en la versión española. Entonces te invito a buscar textos del maestro Raúl Pérez y de la maestra Lili Bosnick para profundizar más en estas informaciones de las cuales que te he compartido hoy, de las cuales hablamos hoy. Y ahora te quiero compartir cuál será el tema de nuestra próxima transmisión, de la próxima semana, porque vamos a seguir profundizando y vamos a tener un invitado extraordinario, un invitado de honor, porque nos va a acompañar el maestro Raúl Pérez, el autor de este libro, y él nos va a hablar de la gratitud y
nos va a hablar a profundidad de todos los beneficios, hasta físicos, hasta a nivel de salud, que tiene la gratitud. Muy bien. Entonces, antes de terminar este programa, quiero compartir contigo algo que nos ha regalado el Dr. Rem. Es una composición que se usa, que se recomienda como algo muy adecuado para cerrar de manera pacífica, de manera perfecta, para limpiar cualquier experiencia, una reunión, un programa como este, una clase o cualquier cosa. Y se llama La paz del yo. Te lo comparto. La paz esté contigo. Toda mi paz. La paz que es yo. La paz que es el yo soy. La paz por siempre y para siempre ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti. Mi paz te dejo a ti. No la paz del mundo, solo mi paz. La paz del yo. ¿Por qué? Porque el objetivo final del Ho'oponopono es el de traer paz a nuestra vida. Permitirnos esta reconexión con nuestro ser que nos permita vivir la realidad, vivir todas las experiencias en paz, en serenidad. Poderlas comprender con un sentido diferente y poder también traer paz a nuestra realidad, a todos los que nos acompañan y comparten con nosotros ese viaje. Muy bien. Entonces, con esto, por hoy, termino lo que he pensado compartir contigo respecto al Ho'oponopono. Hay muchísima más información, hay mucho más que podría compartirte. Si tienes alguna duda, si algo de lo que te he dicho no te queda claro, escríbeme, estoy para ti. Y te agradezco infinitamente por tu escucha. Te abrazo con el corazón y te invito a volver a escucharme en 8 días, el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias. Te esperamos la siguiente semana en GCI Radio, vibrando con tus sentidos.